Capítulo 17. Ereg estaba en la amplia sala, sentado a la mesa de honor, y un poco abrumado por las atenciones del duque, que le había organizado un banquete de bienvenida con cientos de invitados. Desde luego, sabía que era importante en el reino, sobre todo debido a su relación con el rey, pero no esperaba que el duque sacara la alfombra roja. Era el segundo día de celebraciones antes del torneo. Si no empezaba pronto a competir, con tanta bebida y tanta comida perdería facultades. Recostado en los mullidos cojines, echó un vistazo en derredor, y observó la amplia gama de atavíos, maneras y acentos de los asistentes, caballeros llegados de los puntos más remotos del anillo. Le parecieron todos excelentes guerreros. Y aunque el duque estaba seguro de que Erec los vencería, él no daba nada, por supuesto. Así se lo habían enseñado. Al día siguiente, se celebraría el torneo, y quería hacer un buen papel. Después de todo, representaba al rey, y esto se lo tomaba muy en serio. Otra cosa, era que encontrara esposa. Sonrió para sí al pensar en el tema. En los 2 últimos días, le habían presentado a las mujeres más bellas del anillo. De hecho, en la misma sala podía ver a muchas jóvenes bonitas, y la mayoría tenían sus ojos puestos en él. Observó que esto despertaba los celos de algunos hombres, aunque él no se sentía celoso ni competitivo. Todas las mujeres que le habían presentado eran guapas y elegantes, pero para elegir esposa Erec quería fiarse de su instinto, y por alguna razón ninguna de ellas le había despertado una emoción especial. Aunque estaba seguro de que serían excelentes esposas, ninguna era para él. Erec, de la isla sur del anillo, permíteme que te presente a Desbar, de la segunda provincia de las Tierras Bajas. El duque le presentó a otra hermosa joven, en un desfile que parecía no tener fin. Era una bonita damisela vestida de seda blanca de la cabeza a los pies. Le dirigió una simpática sonrisa a Erec, y le hizo una graciosa reverencia. «Es un placer, mi señor». «El placer es mío», dijo Erec, poniéndose en pie, y rozando su mano con los labios. Desbar proviene de Valle Esmeralda, y de una noble familia del este. Su madre es prima lejana del rey. Es de sangre noble. Sería una excelente esposa. Erec asintió amablemente. No quería ofender a la joven ni al duque. Se adivina que es de noble linaje, dijo, con una inclinación de cabeza. Es un privilegio conoceros. Cuando Erec tomó asiento, tanto la joven como el duque parecieron un poco decepcionados, pero él no quería fingimientos. Abordaría la elección de esposa con la misma disciplina con la que se enfrentaba al combate, con voluntad, determinación y concentración. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. De los fuegos solo quedaban rescoldos, y la gente empezaba a marcharse, pero Erec finalmente se había sentado, junto a su viejo amigo Brandt, e intercambiaba con él historias de batallas. «¿Recuerdas cuando patrullábamos aquella colina, nosotros 4 contra toda una compañía de M.C. Cloud?», preguntó Brandt. «Ya lo creo que, me acuerdo», asintió Erec. «Te aseguro que, si no llega a ser por ti, no seguiría con vida». Erec movió la cabeza. «Fue pura suerte». «Nada de pura suerte. Eres el mejor guerrero del reino». «Es cierto», corroboró el duque, al otro lado de Erec. «Pobres de los caballeros que se enfrenten mañana contigo». «No estoy tan seguro», dijo Erec humildemente. «Creo que tienes muy buenos guerreros aquí». «Cierto, cierto», admitió el duque. «Han llegado de todos los puntos del anillo. Parece que todos los hombres desean lo mismo, una bella esposa. Dios sabe por qué. En cuanto la conseguimos no pensamos más que en deshacernos de ella». Los hombres rieron. «No cabe duda de que la competición será muy reñida», dijo el duque. «Pero tengo plena confianza en ti». «El único problema», intervino Brandt, «es que el ganador debe elegir esposa. Y conociéndote, puede que no elijas a ninguna, y las ofendas a todas». «No pretendo ofender a nadie», dijo Erec. «Solo que, ¿y si no la he encontrado todavía?» «No me digas que ninguna de estas mujeres te place lo suficiente», dijo con sorpresa el duque. «Has conocido a algunas de las mujeres más bellas de la corte. Muchos de los hombres aquí reunidos morirían por alguna de ellas, y ciertamente algunos pueden morir mañana». «No pretendo ofender a nadie», dijo Erec. «No me considero mejor que ninguno de ellos. Al contrario, seguramente muchos de esos caballeros son mejores que yo».
pero no quiero precipitarme. Creo que cuando encuentre a la mujer adecuada, me lo dirá el corazón. Precipitarte, exclamó Brandt. Has tenido 25 años para pensarlo. ¿Cuántos más necesitas? El comentario fue recibido con risas. Decídete de una vez. Sienta la cabeza con una esposa, y únete a nosotros en la desgracia. Después de todo, la desgracia siempre busca compañía. Y tenemos el deber de poblar nuestro reino. Todos estallaron en risotadas. Eric apartó la mirada, un poco incómodo por el giro que tomaba la conversación. De repente se quedó electrificado al divisar al otro lado de la sala a una joven de unos 18 años, con una larga melena rubia y ojos verdes y almendrados. Iba vestida como una criada, con ropas casi harapientas, y pasaba de mesa en mesa, sirviendo el vino a los comensales. Mantenía la cabeza agachada, sin mirar a los clientes, en la actitud más humilde que Eric había visto jamás. Parecía desalentada, con la ropa sucia y el pelo descuidado, como si llevara días sin lavárselo. Había otras muchas sirvientas trabajando duramente, y nadie les hacía el menor caso. En la corte, las clases sociales se tomaban en serio, y los sirvientes eran la clase inferior. Sin embargo, en cuanto Eric le puso la mirada encima, fue como si le hubiera alcanzado un rayo. La chica tenía algo especial, destilaba una dignidad casi aristocrática que la distinguía de las demás. Cuando la joven se acercó a su mesa para llenar las copas de los invitados, Eric pudo verla de cerca y se quedó sin respiración. Nunca se había sentido así al conocer a alguien, ni siquiera ante miembros de la realeza. Era lo que llevaba toda la vida buscando, el sentimiento que había intuido, sin saber si lo experimentaría algún día. La belleza de la muchacha le había dejado sin habla. Tenía que averiguar quién era. ¿Quién es esa mujer?, le preguntó al duque. El duque y otros comensales volvieron la cabeza, esperando ver a una vistosa dama. ¿Te refieres a Esmeralda, la del vestido azul? No. Eric señaló a la joven con un gesto. A ella. El duque y sus amigos se quedaron confusos. ¿Te refieres a la criada? Eric asintió. El duque se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? Una criada, dijo en tono desdeñoso. ¿Por qué lo preguntas? ¿La conoces? No. Las palabras se le atascaban en la garganta. Pero me gustaría conocerla. La joven se acercó para llenar la copa de Eric, pero él estaba tan hipnotizado que se olvidó de alzarla. Finalmente, sus miradas se encontraron. Eric sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La joven lo miró. Mi señor, dijo. Abrió los ojos de par en par, y durante unos segundos lo miró fijamente, como si se conocieran. Mi señor, ¿queréis que os sirva más vino? Eric la contemplaba embobado, incapaz de decir nada. Al final, fue ella quien reaccionó, y se marchó, aunque en un par de ocasiones, volvió la cabeza hacia Eric. En cuanto pudo dejar la jarra de vino, salió corriendo de la sala. Eric seguía embobado. Quiero conocerla, le dijo al duque. ¿A esa joven?, le preguntó el duque con incredulidad. Pero si es una criada, dijo Brandt, ¿para qué quieres conocerla? Eric sabía que aquella era la joven que buscaba. Esa es la mujer que quiero. Es mi elegida, si gano los torneos. Tu elegida. Brandt estaba perplejo. Tampoco el duque salía de su asombro. Podrías elegir a cualquier mujer del reino, a ambos lados del anillo, a la hija de un aristócrata, a una mujer con una dote tan grande como amplio es el reino, y eliges a una sirvienta. Pero las objeciones de sus amigos no hicieron mella en Eric, que seguía con la mirada clavada en el punto por donde la joven había salido corriendo. ¿A dónde ha ido? Tengo que averiguarlo. ¿Estás seguro?, preguntó Brandt. Cometes un grave error, añadió el duque. Estás haciendo un desprecio a las mujeres de esta sala, todas de alta alcurnia. Eric se volvió hacia el duque, y le habló con sinceridad. No pretendo despreciar a nadie, dijo. Pero es la mujer con la que quiero casarme. ¿Me ayudarás a encontrarla? El duque le hizo una señal a su ayudante, que partió raudo a cumplir el encargo. Luego, esbozó una amplia sonrisa, y le puso a Eric la mano en el hombro. Es cierto lo que he oído de ti, amigo. No te importa lo que piensen los demás.
Esto es lo que aprecio de tu persona. Suspiró profundamente. Encontraremos a esa joven sirvienta. Y tendremos boda. Los invitados que estaban alrededor estallaron en gritos de júbilo, y le palmearon la espalda a Eric. Pero él no les prestaba atención. Pensaba en la joven que le había robado el corazón. Estaba convencido de que había encontrado al amor de su vida. Capítulo 18. Gareth estaba de pie, junto a la ventana, contemplando la corte del rey, tal como a su padre le gustaba hacer. McGill solía salir al exterior, y asomarse a los parapetos. Pero Gareth prefería quedarse junto a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda, y mirar a su pueblo, sin que nadie le viera. A su pueblo. Ahora eran sus súbditos. Le resultaba difícil de asimilar. Desde el día de su coronación, no se había quitado la corona de la cabeza. A pesar de que era verano, y hacía calor, tampoco se quitaba la capa blanca y negra de su padre, y seguía aferrando el cetro de oro. Empezaba a sentirse como un rey, un auténtico rey, y lo disfrutaba. Todo el mundo se inclinaba a su paso. Cada vez que alguien inclinaba la cabeza, él sentía una inyección de adrenalina tan poderosa como no había sentido nunca. Y siempre le estaban mirando, a todas horas. Lo había logrado. Había matado a su padre sin que nadie se enterara, y había despejado lo que obstaculizaba su camino hacia el trono. Ya estaba allí. No había vuelta atrás. Sin embargo, no sabía qué hacer como rey. Toda su vida, soñando con este momento, y ahora ignoraba qué paso seguir. No le cabía duda de que ser el rey implicaba soledad. Llevaba horas solo en sus aposentos, contemplando la ciudad. En la planta inferior, el consejo le esperaba para una reunión. Gareth había decidido hacerles esperar. Le encantaba hacerles esperar. Era el rey, y podía hacerles esperar cuanto quisiera. Entretanto, se preguntó qué podía hacer para asegurar y aumentar su poder. Lo primero sería encarcelar a Kendrick, y luego ejecutarlo. Era arriesgado que el primogénito, el preferido de la familia, siguiera con vida. Ya había ordenado a los guardias que lo detuvieran, y no pudo evitar una sonrisa al pensar en lo mucho que se sorprendería. Thor también representaba un peligro. Había estado demasiado cerca del rey, y, quién sabe lo que le había dicho el monarca en su lecho de muerte. ¿Y si había identificado a Firth? Thor sería el siguiente en la lista. Había que deshacerse de él. Gareth ya tenía un plan con el que estaba muy satisfecho. Había pagado a un miembro de la legión para que matara a Thor. Tenía que tenderle una emboscada en cuanto llegaran a la isla de la niebla, y asegurarse de que el joven no regresará. En cuanto hubiera resuelto el problema de Kendrick y de Thor, le llegaría el turno a Gwendolyn, que también constituía un riesgo. El rey la había designado para ocupar el trono, y el pueblo se podía poner de su parte. Pero el tema que más le preocupaba era la espada dinástica. Debía intentar empuñarla. Si lo lograba, triunfaría. Ningún otro monarca de los McGill había podido levantarla. El pueblo se pondría de su parte y el trono estaría asegurado, porque él se convertiría en el elegido, el que estaba destinado a dirigir los destinos del reino. Gareth había soñado siempre con levantar esa espada, desde que era un niño. En cierto modo creía que podría. Por otra parte, no estaba tan seguro. La puerta de sus aposentos se abrió de golpe, y Gareth volvió la cabeza con gesto indignado. ¿Quién se atrevía a entrar así? Era Firth, que lo miraba aturdido. Últimamente se comportaba de un modo insolente, como si tuviera derecho a una parte de la corona. Tal vez había sido un error nombrarle consejero, se dijo Gareth. Por otra parte, se alegraba de verlo, estaba cansado de tanta soledad. Ya no sabía quién era amigo suyo de verdad, y vivía apartado de todos. A una indicación de Gareth, los soldados dejaron pasar a Firth, y cerraron la puerta. Firth abrazó a Gareth y trató de besarle, pero éste le apartó. No estaba de humor para demostraciones. Tenía muchas cosas en que pensar. Firth pareció dolido, pero se recompuso y esbozó una sonrisa. Mi señor, dijo, enfatizando el tratamiento, ¿no te gusta que te llamen así? Batió las palmas encantado. Es increíble que seas el rey. Podemos hacer lo que se nos antoje. Todo el mundo está pendiente de nuestros deseos. ¿Nuestros? Preguntó Gareth secamente. Firth titubeó.
es decir, de tus deseos, mi señor. Puedes pedir lo que quieras, todo el mundo espera tu decisión. ¿Qué decisión? Acerca de la espada, dijo Firth. Nadie habla de otra cosa en el reino. ¿Intentarás levantarla? Gareth se quedó mirando a su amigo. No era tan tonto como parecía. A lo mejor no era tan mala idea tenerlo de consejero. ¿Y qué me sugieres que haga? Debes hacerlo, por supuesto. Si no lo haces, pensarán que no te atreves siquiera, y entonces deducirán que no tienes que ser el rey. A su modo de ver, si estás convencido de que debes ocupar el trono, tienes que intentar levantar la espada. Gareth se quedó pensativo. Tal vez su amigo tenía razón. Además, estás destinado a ser el rey. Cogió a Gareth del brazo y lo condujo a la ventana. Eres el elegido. De repente Gareth se sintió muy cansado. No es cierto, dijo con sinceridad. He robado el trono. No me lo dieron. Esto no significa que no te esté destinado, dijo Firth. En esta vida solo obtenemos aquello a lo que estamos destinados. A veces el destino llega a tus manos, y otras veces tienes que atraparlo al vuelo. Esto te hace más digno, mi señor. Piénsalo. Eres el único Maghil que ha tenido que ir a por el trono, en lugar de sentarse a esperar que se lo den. ¿Sabes lo que significa eso? En mi opinión, significa que eres el único de los Maghil que puede empuñar la espada y reinar para siempre. Y si lo consigues, imagínate todos los pueblos del anillo, y de más allá, se inclinarán ante ti. ¿Podrás unificar el anillo? Nadie dudará de tu legitimidad. Firth tenía los ojos brillantes de emoción. Debes intentarlo. Gareth se zafó de Firth y atravesó la estancia. Bien pensado, Firth tenía razón. A lo mejor estaba destinado al trono, y se juzgaba con excesiva severidad. Después de todo, su padre no habría muerto de no haberlo querido, el destino. Tal vez había ocurrido así, para que Gareth subiera al trono si era posible que la muerte de su padre hubiera sido lo mejor para el reino. Oyó gritos en la corte del rey, y vio pasar el desfile que celebraba su coronación, con los estandartes y las banderas. Era un día tan bonito que parecía preparado para la ocasión. Firth tenía razón, pensó Gareth, si había llegado al trono era porque el destino lo quería. Debía tomar la decisión más importante de su reinado. Ojalá pudiera pedirle consejo a Aragorn, pero el druida le detestaba, de modo que no se atrevía a consultarle. Suspiró, se apartó de la ventana, y se encaminó a la puerta. Di a los guardias que vengan, le ordenó a Firth. Prepara la cámara dinástica. Firth aguardaba expectante su explicación. Voy a levantar la espada. Capítulo 19. El rey Msecloud había subido a caballo a lo alto de la cordillera, y desde allí contemplaba con envidia las feraces tierras de los Maghil. Era un bonito día de verano, y una cálida brisa agitaba los largos cabellos del monarca, que se encontraba en compañía de sus generales, su hijo, y un amplio contingente de hombres. Aquellas eran las tierras que siempre había deseado, lo mismo que su padre y el padre de su padre. Era la mejor parte del anillo, la más fértil, con los ríos más caudalosos, y las aguas más puras. La parte del anillo que correspondía a los Msecloud no estaba mal, pero no era de primera categoría. Los Maghil tenían las viñas de uva más dulce, y sus vacas daban mejor leche, hasta el sol parecía más cálido allí. Pero la situación iba a cambiar. Los Maghil habían disfrutado demasiado tiempo de esas ventajas, y ahora todo pasaría a los Msecloud. Por primera vez, Msecloud se sintió optimista. Había logrado subir a lo alto de la cordillera, y eso era buena señal. Los Maghil siempre se mostraban celosos de la cordillera, siempre vigilaban que los Msecloud no encontraran el paso para atravesarla. Ni siquiera les permitían subir a la cumbre. Pero esta vez sus hombres se habían abierto paso sin problemas. Quizá porque los Maghil no esperaban un ataque de sus antiguos adversarios, o porque el nuevo rey Maghil era joven y no estaba preparado. Msecloud conocía a Gareth. Sabía que no era ni mucho menos como su padre. El reino no estaba en buenas manos, y él sabía aprovechar una oportunidad cuando se le presentaba. Era una ocasión única para golpear a los Maghil de tal modo que no volvieran a levantar cabeza. Los atacaría en el mismo corazón del reino, antes de que tuvieran tiempo de recuperarse de la muerte del rey.
porque MacLeod sospechaba que todavía no sabían cómo comportarse con aquel monarca novato, y no se equivocaba. Más aún, estaba seguro de que el asesinato del rey había llevado a una división entre los McGill. La muerte del monarca había quedado impune, y esto hacía que la unidad se quebrara y el reino se debilitara, señales óptimas para el adversario exterior. Por fin tenían la oportunidad de aplastar a sus adversarios y hacerse con el control del anillo. MacLeod esbozó una leve sonrisa, tan leve que apenas movió la espesa barba. Sus hombres lo miraban con atención mientras él contemplaba complacido el paisaje que se desplegaba a sus pies. Los pueblecitos desparramados sobre las colinas parecían la viva estampa de una vida bucólica y tranquila. De las chimeneas salían volutas de humo, las mujeres tendían la ropa y los niños correteaban alrededor, mientras los granjeros cosechaban y atendían el ganado que pastaba en los prados. Lo más importante era que no había patrullas de vigilancia. Los McGill se estaban volviendo descuidados. La sonrisa de MacLeod se tornó más amplia. Las mujeres, las ovejas, pronto todo sería suyo. ¡Al ataque!, gritó. Sus hombres lanzaron una jubilosa exclamación de guerra, y levantaron las espadas en alto antes de lanzarse al galope colina abajo. MacLeod iba delante, como siempre, con el pelo largo ondeando al viento, azuzando a su caballo por la empinada pendiente. Nunca se había sentido tan vivo. Capítulo 20. Sentado en la sala de armas, Kendrick afilaba su espada. Se había instalado en un largo banco de madera, y estaba rodeado de sus compañeros de armas, los miembros de la Plata, pero se sentía decaído. La muerte de su padre le había afectado mucho. La gente nunca entendió que McGill fuera un verdadero padre para él. A pesar de que McGill lo quería como a un hijo, su primogénito, todo el mundo lo consideraba un hijo ilegítimo. ¿Por qué? Solo porque su padre había elegido a otra mujer como reina. Era injusto. Kendrick había asumido su papel de ilegítimo, y se había comportado como un buen hijo, reprimiendo sus sentimientos en caso necesario. Pero ahora que su padre ya no estaba, y Gareth ocupaba el trono, Kendrick se rebelaba contra la situación. No porque quisiera ser rey, sino porque quería que todo el mundo le reconociera como al primogénito McGill, tan legítimo como sus medio hermanos. La piedra de afilar dejaba escapar un agudo chirrido contra el filo de la espada. Kendrick pensó en lo que no llegó a decirle a su padre. Ojalá hubiera tenido oportunidad de darle las gracias por haberle criado como a un hijo. Le habría dicho que no le importaba lo que pensaran los demás, que lo quería como a un padre. Un padre que le había sido arrebatado demasiado pronto. Y sin previo aviso. Frotó furiosamente la espada sobre la piedra de afilar, como si quisiera sacarle chispas. Estaba decidido a encontrar al asesino de su padre, y a matarlo. Repasó mentalmente a los sospechosos una y otra vez, y le apenó pensar que el que le parecía más probable estaba muy cerca a su medio hermano Gareth. En el fondo, sabía que Gareth tenía que estar detrás del asesinato. Recordaba perfectamente lo furioso que se puso cuando el rey eligió a Gwendolyn. Kendrick conocía perfectamente a su medio hermano, era taimado, y le envidiaba la primogenitura. Siempre había visto a Kendrick como un obstáculo, y no se habría detenido ante nada para conseguir el trono. Claro que había otros sospechosos enemigos del reino, enemigos derrotados en las batallas, señores rivales. Estos enemigos eran más fáciles de aceptar, porque no eran de la familia. Kendrick se propuso examinarlos uno a uno, pero inevitablemente sus pensamientos volvían a Gareth. Abandonó un instante su tarea, y miró a su alrededor. Los miembros de la Plata ponían a punto sus armas. Hacía un tiempo espantoso. El sol de verano había dado paso a la niebla y los chaparrones. Era habitual que después del solsticio cambiara el tiempo, y siempre se había considerado un momento adecuado para poner las armas a punto antes de la nueva temporada. También era el día en que la Legión partía para la prueba de los 100 días. Al pensar en la partida de Thor, su nuevo escudero, Kendrick no pudo evitar una sonrisa. El chico le resultaba muy simpático. Esperaba grandes cosas de él. Alrededor de la mesa estaban sentados otros miembros de la Plata, algunos de ellos mayores que Kendrick, con muchas batallas a sus espaldas. Estaban poniendo sus armas a punto, y charlaban amistosamente entre ellos. Kendrick siempre se sentía agradecido de poder estar allí.
Le aceptaron como a un miembro de la Plata, aunque desde luego él se lo ganó a pulso. En un primer momento, lo recibieron con frialdad, porque suponían que estaba allí por ser quien era, y que se mostraría altivo y desagradable. Pero poco a poco, se fue ganando el respeto de todos. Kendrick luchaba tan duro como el que más en las batallas. Insistía siempre en que lo trataran como a uno de ellos, y se había ganado su cariño. Con los años, se había convertido en el miembro más querido de la familia real, más incluso que el propio rey, y sus compañeros de la Plata lo trataban como a un soldado. Y eso era precisamente lo que anhelaba Kendrick, ser un miembro respetado de la Plata. No había nada en el mundo que le importara más. Ahora tenía el respeto de todos, lo podía ver en sus caras, y los jóvenes, incluso empezaban a considerarle un líder. A la muerte del rey, más de uno se le había acercado para expresarle lo mucho que sentía que no le hubieran coronado. Sus compañeros querían verle en el trono, pero Kendrick sabía que su padre había elegido a Gwen, y sobre todo, quería cumplir los deseos de su padre. Claro que no le gustó que Gareth usurpara el trono. Le preocupaba el futuro del reino. Gwen no estaba preparada para encabezar una revuelta. Por el bien del reino, Kendrick estaría dispuesto a ocupar el trono temporalmente hasta que su hermana fuera más madura y estuviera preparada. Entonces le cedería gustosamente el poder. Atme, un orgulloso guerrero de pelo y barba de un intenso color rojo, se sentó junto a Kendrick mientras aceitaba el mango de su hacha. Atme provenía de la zona oriental del anillo, y era uno de los mejores amigos de Kendrick. Habían luchado juntos en muchas batallas. ¿Qué piensas de la ceremonia? ¿Te parece bien que hayan coronado a un hermano más joven? Preguntó Atme con expresión seria. La pregunta hizo que otros miembros de la Plata miraran a Kendrick expectantes. Era evidente que no confiaban en Gareth y que hubieran querido ver a Kendrick sentado en el trono. Kendrick titubeó. No sabía cómo responder a la provocativa pregunta de su amigo. Le habría gustado decir que había sido una injusticia, que Gareth sería un pésimo gobernante, y que llevaría el reino al desastre. Les habría dicho que el rey debía de estar revolviéndose en su tumba, y que había que hacer algo. Pero no podía decir nada. Solo contribuiría a desmoralizar a los hombres de la Plata, y podría incluso provocar una revuelta. Tenía que pensar qué hacer a continuación. Debía medir bien sus palabras. Todo se verá a su debido tiempo, dijo, para no mojarse. Sus compañeros asintieron, y desviaron la mirada, como si ya estuvieran satisfechos con su respuesta, pero Kendrick sabía que no era así. Las puertas de la sala se abrieron de repente con gran estrépito, dejando paso a la guardia del rey. Era insólito que se atrevieran a entrar de esta manera en la sala de la Plata, y además armados. Kendrick no había visto nunca una situación igual. Los miembros de la Plata, avesados guerreros, se volvieron hacia los causantes del estrépito, y aguardaron una explicación. Kendrick se preguntó si había algún problema, y se dijo que tal vez venían en busca de ayuda. Los miembros de la guardia del rey se encaminaron hacia Kendrick con expresión severa, y se detuvieron ante él. Uno de ellos, que había estado muy próximo a su padre, dio un paso al frente, y habló en tono formal, como si leyera un edicto. Kendrick del clan Maquil del Reino Oeste del Anillo, dijo con semblante grave. Vengo a anunciaros que estáis arrestado. Habéis sido acusado de traición y participación en el asesinato del rey Maquil. Kendrick se quedó sin habla. Un escalofrío le recorrió la espalda. En la sala todos contuvieron el aliento y sus compañeros se pusieron lentamente de pie. El aire se tornó irrespirable, y un pesado silencio descendió sobre la sala de armas. Kendrick se puso de pie. No entendía nada. Rápidas escenas de su vida desfilaron ante sus ojos. Miró a Darlock con atención, y comprendió que el guardia no estaba bromeando. Darlock dijo, pronunciando lentamente cada palabra, intentando mantener la calma. Me conoces desde que era niño. Sabes que esta acusación no es cierta. Darlock apenas parpadeó. Cuando habló, su voz tenía un deje de tristeza. Mi señor. Me temo que mis opiniones personales no cuentan. No soy más que un sirviente del rey, y llevo a cabo lo que se me ha ordenado. Perdonadme, por favor. Tenéis razón. No puedo creer semejante tontería, pero he de servir al rey. Debo limitarme a cumplir órdenes.
Al mirarle a la cara, Kendrick comprendió que el guardia estaba muy incómodo en su posición de ejecutor de una orden injusta, y se compadeció de él. No podía creer que Gareth se atreviera a acusarle de la muerte de su padre. Quería decir que se sentía amenazado, y tenía algo que ocultar. Por eso necesitaba un chivo expiatorio, por improbable que fuera. La idea de que su hermano estaba relacionado con el asesinato adquiría cada vez más sentido. Ahora estaba seguro de que Gareth había matado al rey, y la ira se encendió en su pecho. Sintió un imperioso deseo de hacer justicia. Lo siento, Kendrick. Debo arrestaros, dijo Darlock, haciendo una señal a uno de sus hombres. El soldado dio un paso al frente, pero Atme se levantó, y, rápido como una centella, desenvainó la espada y se colocó delante de Kendrick. Si le toquéis a Kendrick un pelo de la cabeza tendréis que enfrentaros conmigo, dijo con voz profunda. Un ruido metálico de espadas inundó la sala. Decenas de oficiales de la Plata se pusieron de pie para enfrentarse a la guardia del rey. Darlock se quedó estupefacto. Demasiado tarde, comprendió que había sido un error presentarse en los cuarteles de la Plata. El rey no estaba al borde de una guerra civil. Punto.